Millones de mexicanos lo vieron en directo. Las cámaras mostraban una operación policial, víctimas liberadas, agentes armados y dos presuntos secuestradores detenidos. Parecía una victoria. Parecía el final de una investigación. Parecía una prueba irrefutable. Pero había un problema. Aquella detención ya había ocurrido horas antes. Lo que México estaba viendo por televisión no estaba ocurriendo en ese momento. Era una reconstrucción, presentada como si fuera real. Y cuando esa verdad salió a la luz, una pregunta comenzó a perseguir todo el caso. Si la detención fue un montaje, ¿qué más podía estar equivocado? En diciembre de 2005, una investigación sobre una presunta banda de secuestradores condujo a dos nombres: Israel Vallarta y Florence Cassés. Según las autoridades, ambos estaban relacionados con una organización conocida como los Zodiacos. La investigación avanzó durante meses. Los agentes reunieron información, realizaron seguimientos, analizaron movimientos y finalmente prepararon un operativo. El 8 de diciembre de 2005, ambos fueron detenidos. La operación había terminado. Los sospechosos estaban bajo custodia. Y para los investigadores, el caso parecía avanzar en la dirección correcta. Pero lo que ocurrió después convertiría aquella detención en una de las más polémicas de la historia de México. A la mañana siguiente, millones de personas encendieron la televisión. Las imágenes parecían mostrar una operación policial en tiempo real. Los agentes ingresaban al lugar. Las víctimas aparecían liberadas. Los sospechosos eran detenidos frente a las cámaras. Los periodistas narraban cada movimiento como si estuviera ocurriendo en ese mismo instante. La escena parecía clara. Una investigación había terminado con éxito. Los responsables habían sido capturados y las víctimas habían sido rescatadas. Para gran parte del país, aquello era una demostración de eficacia policial. Pero había algo que los espectadores desconocían. La detención ya había ocurrido. Y cuando ese detalle salió a la luz, el caso comenzó a cambiar de dirección. Días después comenzaron a aparecer las primeras dudas. Florence Cassés afirmó públicamente que la operación transmitida por televisión no había sido la detención real. Según su versión, ella e Israel ya estaban detenidos cuando se grabó aquella escena. La acusación parecía difícil de creer, pero entonces ocurrió algo inesperado. Las propias autoridades terminaron reconociendo que la transmisión no correspondía al momento real de la captura. Aquella admisión cambió completamente el caso. Hasta ese momento la gran pregunta era: ¿participaron en los secuestros? Ahora apareció una pregunta nueva, y mucho más incómoda. Si la operación que vio todo México había sido una reconstrucción, ¿hasta qué punto podía confiarse en el resto de la investigación? La revelación provocó una reacción inmediata. Periodistas comenzaron a revisar el expediente. Abogados cuestionaron procedimientos. Analistas discutieron la legalidad de lo ocurrido. La atención dejó de centrarse únicamente en los acusados. Ahora también apuntaba hacia la propia investigación. Cada elemento empezó a ser examinado nuevamente. ¿Cómo se obtuvieron ciertas declaraciones? ¿Cómo se realizaron algunos reconocimientos? ¿Qué impacto tuvo la transmisión televisiva sobre quienes participaron posteriormente en el proceso? La duda había entrado en el caso. Y ya no iba a desaparecer. Porque si la reconstrucción televisiva había sido falsa, ¿qué otras partes de la historia podían haberse visto afectadas? A medida que avanzaba el proceso judicial, los testimonios comenzaron a ocupar el centro del debate. Las defensas señalaron contradicciones. Cuestionaron reconocimientos realizados después de la transmisión televisiva. Y argumentaron que la exposición mediática podía haber influido en algunos elementos de la investigación. Los acusadores defendían la solidez del expediente. Sostenían que existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones.
Pero cada nueva discusión producía la misma consecuencia. La incertidumbre aumentaba, porque ya no se debatía únicamente la culpabilidad o inocencia de los acusados. Se debatía la fiabilidad de una investigación que había quedado marcada por el montaje televisivo. Con el paso de los años, el caso dejó de ser únicamente una controversia judicial mexicana. Florence Cassés era ciudadana francesa. Y muy pronto el asunto comenzó a generar tensiones diplomáticas entre México y Francia. Gobiernos, políticos, medios internacionales, todos comenzaron a seguir el caso. La presión aumentó, la atención mediática creció, y cada nueva decisión judicial era observada tanto dentro como fuera de México. Lo que había comenzado como una investigación policial se había convertido en un asunto internacional. Pero la pregunta central seguía siendo la misma. Si la detención transmitida por televisión había sido falsa, ¿hasta dónde llegaban las consecuencias de aquella decisión? Años después, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La discusión había cambiado profundamente. La pregunta principal ya no era únicamente si Florence era culpable o inocente. Los ministros debían analizar otra cuestión. ¿Sus derechos fundamentales habían sido vulnerados durante el proceso? La Corte examinó distintos aspectos: la recreación televisiva, la presentación pública de la detenida, las garantías procesales y la presunción de inocencia. Durante meses, el caso fue objeto de intensos debates jurídicos, y mientras jueces, abogados y autoridades discutían procedimientos y derechos, una pregunta seguía resistiéndose a desaparecer. Si la reconstrucción televisiva había sido falsa, ¿qué otras partes del caso podían haberse visto afectadas? El 23 de enero de 2013 llegó una decisión histórica. Florence Cassés fue liberada. La resolución provocó reacciones inmediatas. Para algunos, representaba una corrección necesaria frente a un proceso gravemente cuestionado. Para otros, representaba la liberación de una persona que debía seguir respondiendo ante la justicia. La división fue enorme. Programas de televisión, columnistas, juristas y ciudadanos comunes discutían el caso en todo México. Pero la historia aún no había terminado, porque mientras Florence recuperaba la libertad, Israel Vallarta continuaba en prisión, y eso mantendría vivo el debate durante muchos años más. Mientras Florence regresaba a Francia, Israel Vallarta permaneció detenido. Pasaron los años, y el caso continuó generando controversia. La situación llamó la atención de organizaciones defensoras de derechos humanos, juristas y observadores internacionales, porque el expediente seguía abierto, y el debate sobre la validez de la investigación continuaba creciendo. Entonces, en 2025, ocurrió un nuevo acontecimiento. Israel Vallarta recuperó la libertad. La noticia reabrió una discusión que México llevaba casi 2 décadas manteniendo, y volvió a colocar la misma pregunta en el centro del caso. Si la operación televisada fue un montaje, ¿hasta qué punto afectó todo lo que ocurrió después? Hoy siguen existiendo opiniones enfrentadas. Algunas personas consideran que las irregularidades procesales contaminaron completamente la investigación. Otras creen que los errores cometidos no necesariamente responden todas las preguntas sobre el caso. Pero independientemente de la postura de cada uno, existe algo difícil de discutir. Pocos expedientes han generado tanta controversia en la historia reciente de México, porque el caso Florence Cassés e Israel Vallarta terminó convirtiéndose en algo más grande que una investigación criminal. Se convirtió en una discusión sobre justicia, sobre medios de comunicación, sobre procedimientos y sobre la confianza pública. Porque todo comenzó con una imagen que millones de personas vieron en televisión. Y una pregunta que sigue viva hasta hoy: si aquella detención fue un montaje,
¿Qué parte de la historia era real? Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente? ¿La recreación televisiva destruyó la credibilidad de toda la investigación? ¿O las irregularidades no cambian necesariamente los hechos del caso? Déjanos tu teoría en los comentarios. Porque algunos casos se cierran, pero el silencio que dejan atrás continúa hablando durante décadas. Y aquí, en el archivo Código del Silencio,